Bienvenidos todos a este servicio de Shabbat. Vamos a tratar de pasar un momento agradable, extraordinario. Y bueno, a mí me llena de satisfacción el poder compartir con ustedes, y también bendito sea Hashem que nos da la vida para poder de alguna manera influenciar con el estudio de la Torah para bien. Con el permiso, antes de entrar de lleno al estudio que vamos a presentar hoy, antes de que llegue Yom Kippur, quisiera pedirles a los dos últimos lectores que leyeron la lectura de esta parashá de Lech Lecha. Normalmente son lecturas específicas. Y no es lo mismo como el día de Shabbat de la mañana, sino estas lecturas se separan basado en el Birkat Shlomo. Tenemos las parashot y cada vez que aparecen ya sea la palabra Cohen, Leví e Israel, buscamos con qué texto coincide el término Cohen y con qué texto coincide el Cohen Leví. Estaba ahí escrito, pero asumí que era Shabbat de la mañana y le di a los dos últimos lectores una lectura que no es correcta. Entonces quisiéramos rectificar, solicito que me perdonen por esa confusión mía, pero que la bendición que está escrita en esa lectura que era para ellos le llegue también a sus vidas. Es la voluntad del cielo y quiero empezar con eso. No quiero llegar hasta Yom Kippur para hacer una rectificación, pero todo es para bien. Si se pudieron dar cuenta, también se me cayó el té, ¿verdad? Y cuando miré el vaso, había una cucaracha ahí metida, después de que había caído. Entonces, Dios permitió que se me cayera el té para no ingerirme la cucaracha, solamente sus vitaminas. Pero bueno. Era kosher, dice, era kosher. Era kosher, estaba en la comunidad. Estaba circuncidada. Wow. Bien, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, y con el permiso de nuestros líderes de esta comunidad, y el permiso de nuestro Rab, por haberme dado el honor a compartir esta enseñanza, así como fueron las alabanzas de breves, vamos a hacer la enseñanza también. Bien, la parashá que estamos estudiando en este Shabbat es la segunda parashá de la semana, conocida como Noach. Noach en su valor gemátrico es 58. Nun 50 y Gen 8, 58. Pero si leemos el nombre de Noach al revés, leemos que dice Gen. ¿Y qué es Gen? Gracia. Queda comprobado una vez más que la importancia del nombre a una persona puede que ese nombre ejerza un rol profético basado en el nombre que se le da. Y vamos a ver cómo es que Abraham pudo ser padre al momento que Hashem, en la siguiente parashá, al momento que Hashem literalmente le cambió de nombre. Y cuando Hashem hace el cambio de nombre, hay un cambio espiritual de estatus. Y así pasó con Noach. Noach, como todos sabemos, decimos cada cerrar Havdalah, y Noach halló gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Que así también nosotros tenemos gracia y buen entendimiento en los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, de Noach está escrito que Noach era justo en su generación, era un tzadik en su generación. Este título de tzadik no tiene paralelo con ningún otro personaje en la Torah. Ni de Abraham habla la Torah que es un tzadik, ni de Moshe Rabbeinu, ni siquiera los profetas tienen ese título de tzadik. Imaginemos la grandeza entonces
de cómo es que Hashem le da ese título específicamente a Noah. Entonces, viendo esto, comparado por ejemplo con Job, de Job solamente podemos encontrar que él fue un temeroso que se apartó de Dios, y de Job el título que obtiene es Tam Baishar, que es un temeroso pero no un tzadik como Noah. Y de ahí podemos ver la grandeza de Noah. Pero hay una pregunta que hacen nuestros Jajamim al momento de hacer una crítica o en cuanto a la vida de Noah. Hay una pregunta que hacen los Jajamim. El título de Tzadik a Noah, ¿es un elogio o es una crítica? ¿Qué pensamos? ¿Es una alabanza o es una crítica constructiva? Ambas. Bien. Algunos sugieren que justo en su generación significa que él era perfecto solamente de forma relativa al bajo estándar, y que comparado con Abraham habría sido insignificante. Es decir, algunos califican que comparado con Abraham habría sido insignificante y que solamente fue justo de forma relativa, como el texto lo dice, en su generación. Lo opuesto a esto es que si en una generación, la otra opinión es que si en una generación malvada él fue justo, ¿cuánto más no lo habría sido con modelos como Abraham? Bueno, la respuesta quizás lo vamos a encontrar al momento de mirar al final de la vida de Noah. Y la idea es, quiero exponer las dos posiciones para que cada uno pueda tener su propio criterio y cada uno tener su propia opinión en cuanto a la vida de Noah. Hay un libro llamado Los Generales de Dios, y este es un libro escrita por Robert Liddon, y este libro habla de los grandes hombres que Dios ha usado desde el siglo IX, del 900 para atrás, del 1919. Todos los hombres que tuvieron un gran impacto en la humanidad. Estamos hablando del mundo cristiano, por supuesto. Y habla de los grandes hombres, como por ejemplo, ¿quién no conoce a Billy Graham? Billy Graham, el gran comentarista y evangelista conocido popularmente en el mundo cristiano, nacido en Charlotte, que tuvo una influencia espectacular, tanto en este continente como en otro continente. Entonces, este libro, llamado Los Generales de Dios, cuando uno va leyendo este libro, al final de ese libro, tristemente la tristeza empieza a abrumar al lector que lee ese libro, porque puedo decir, tal vez con certeza, del 90% de todas esas personas que tuvieron gran influencia y causaron una influencia enorme en cada generación, tristemente todas las generaciones, el 90% de todas esas personas tuvieron un final catastrófico. Algunos terminaron con drogadicción, con muchas adicciones, comenzando desde el alcoholismo y terminaron muy lejos en esa área.
Pero uno se pregunta cuando uno lee, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué es que podría pasar o pudo pasar esa situación en la vida de grandes hombres que tuvieron gran influencia en el siglo pasado? Bueno, miramos también lo que pasó justamente con Noah. Tristemente, el Noah que vemos al inicio de la vida de Noah no es el mismo Noah que miramos al final de su vida. Bueno, Revisa ahí que no haya revisa que no haya otro regalito. El Noé que comenzó con guiar a su familia no es el mismo Noé que terminó en la misma influencia al final de su vida. El hombre de Dios ahora se había convertido, como dice el texto, en hombre de la tierra. El tzadik que guiaba a su familia ahora lidiaba con la enfermedad de cirrosis o la enfermedad del hígado. El hombre con gran virtud en su vida ahora estaba desnudo. El hombre que guió a su familia y los introdujo en el arca a sus hijos y a toda su familia, ahora después sus hijos se avergüenzan de él de tal manera que tienen que entrar para atrás y se avergonzaban de él. No pensemos equivocadamente que porque estemos dentro del arca significa que estamos cubiertos por la gloria de Dios, o que Dios nos librará de una catástrofe futura. No pensemos que porque somos hijos del líder significa que asimismo tendremos garantía de un mundo por venir, porque eso no está en la Escritura. No pensemos que porque tenemos un Sefer Torah y cargamos del Sefer Torah significa que tenemos en nosotros la gloria de Dios. Porque si pensamos así, de hecho, esto es lo que pensó justamente el sacerdote Elí. ¿Se acuerdan del sacerdote Elí con sus hijos? Dios le advirtió a Elí y a sus hijos porque sus hijos estaban haciendo cosas indebidas e incorrectas. Dios le advirtió. ¿Qué le dijo? Corrige a tus hijos por todos sus malos caminos y sus iniquidades. ¿Qué dijo el sacerdote Elí? No, pero ¿qué puede pasar si tenemos el arca con nosotros? Mientras está el arca con nosotros, estamos protegidos. Equivocadamente pensando en que de esa manera podía él estar a salvo y librarse del catástrofe futuro que vendría. Hace ratos hablaba el rabino de 3 catástrofes que han ocurrido, pero miramos también de que el sacerdote Elí, pensando equivocadamente que porque tenía el arca en su poder, entonces él estaba protegido. Podía tener el arca, pero la gloria de Hashem no estaba ahí. Y eso es el mensaje que traigo para ustedes, que no nos conformemos a ser Noah un simplista, sino siempre busquemos más la santidad, que siempre estemos comprometidos a traer la santidad, porque cuando traemos la santidad a nosotros, toda nuestra casa está protegida. No por medio del Sefer Torah, sino por medio del compromiso personal que tenemos con Hashem. Y todos sabemos cómo terminaron los hijos de Elí. Cuando vino la catástrofe al final del día, los hijos de Elí murieron. Y no solamente, ¿qué pasó? Murieron con él 30,000 soldados de infantería que murieron en ese día. Israel no había experimentado una pérdida tan grande como ese día, por causa de que
Elí pensó de que él estaba protegido solamente teniendo el arca con él. ¿Cuánto estamos entendiendo lo que estamos hablando? Elí no quiso corregir, se hizo de la vista gorda para mantener la paz. Está escrito: bendecidos los pacificadores, porque de ellos serán llamados hijos del Altísimo. Pero ser pacificador no es lo mismo que mantener la paz. Ser pacificador implica confrontar con suma delicadeza es decir, implica compromiso, implica corrección. Posiblemente ser pacificador nos llevará a un momento a literalmente a sentarnos con nuestro cónyuge o con nuestros hijos o con nuestro prójimo. Llegará un momento que nos vamos a sentar con ellos y decirle a ellos: mira, apaga la televisión, apaga la computadora, vamos a sentarnos y hablar. Y vamos a corregir esto que posiblemente no está marchando bien. Esposos, no esperemos llegar a la intimidad de tu cama y poder pensar que en esa intimidad vas a solucionar los problemas que posiblemente en la mesa pudiste corregir. Porque erróneamente muchos pensamos que solamente en la intimidad podemos corregir las cosas. Eso no corrige nada. Eso solamente existe en las telenovelas y en las canciones. Como está escrito en las canciones: en el día discutimos y en la noche nos amamos, y nuestras diferencias se olvidan. Nuestras diferencias se solucionan estando juntos en la cama. Eso solamente sucede en las canciones. Pero en la vida real, en la vida de la santidad, es ser pacificador. Muchas veces tienes que confrontar, pero mantener la paz significa hacerte de la vista gorda, no corregir, a pesar de que posiblemente tu hijo esté haciendo cosa incorrecta. Pero ¿qué haces? Hazte de la vista gorda por mantener la paz. Entonces, mantener la paz y ser pacificadores son dos cosas completamente diferentes. Muchas veces mantener la paz significa, entonces, como dije, confrontar con suma delicadeza y poder sentarse y dialogar. Y eso requiere afinación de carácter. Porque aunque tienes que confrontar, también de esa manera tienes que demostrar amor hacia tu hijo, hacia tu esposa o hacia tu cónyuge. ¿Cuántos estamos hablando? Estamos entendiendo lo que estamos tratando de hablar. Bueno, dice el Talmud, juzga a todos favorablemente. Eso es lo que dice el Talmud. Hay una historia de un jornalero. Hay una historia de un jornalero que trabajó por 3 años, se sometió en trabajo con su patrón, y al final de los 3 años, él le dijo a su amo: mira, ¿sabes qué? Ya llegaron los días en que yo tengo que regresar a mi casa, necesito por favor el pago de mi salario para yo poder regresar de mi casa. El patrón le dijo: ¿sabes qué? No tengo dinero para pagarte. Imagínense eso. ¿Sabes qué? No tengo dinero para pagarte. A lo cual el jornalero dijo: bueno, si no tienes dinero, tal vez tienes granos para pagarme. Y él dijo: tampoco tengo granos. Bueno, si no tienes granos, tal vez tienes tierras para pagarme. Tampoco tengo tierras. Tal vez tengas frutos, tal vez tengas trigos. Y así sucesivamente dijo, el jornalero dio un montón de opciones, a lo cual el patrón dijo: ¿sabes qué? No tengo. A todas esas le dijo el patrón: no tengo cómo pagarte. El jornalero, con mucha pena, se tomó sus cosas y se fue a su casa. Después de varias semanas, el amo fue a visitarlo, llevando consigo el pago. Y cuando tocó a la puerta,
Cuando tocó a la puerta, el jornalero le abrió amablemente. Y el amo le dijo: mira, ¿sabes qué? Vengo a pagarte. Pero quiero preguntarte algo. ¿Qué pensaste de mí cuando te dije que no tenía dinero como pagarte? A lo cual el jornalero le dijo: mira, yo sé que posiblemente tú te metiste, si no tenías dinero para pagarme, tú te metiste en un gran negocio, que metiste todo tu dinero ahí y por eso tal vez no tenías dinero para pagarme. Y cuando te dije que no tenía frutos, ¿qué pensaste? Bueno, yo pensé que a lo mejor no habías recogido aún los bicurín, las primicias al templo, y como no había recogido las primicias al templo, era imposible que tú me pagaras. Y cuando te dije que tú no tenías tierra, bueno, a lo mejor lo que pensé fue que a lo mejor rentaste tus tierras y por esa razón tú habías comprometido tus tierras y no tenías tierra que darme como forma de pago. ¿Y qué pensaste de mí cuando yo te dije que no tenía ni trigo, ni frutos, ni nada para pagarte? Y lo que pensé es de que habías puesto todos tus negocios con otros negocios y ibas a agrandar tu negocio. Eso es lo que llegó a mi mente. Entonces dijo el amo, le dijo: nuestro Talmud dice, juzga favorablemente, y tú lo has hecho, me has juzgado a mí favorablemente. Seas tú también de la misma manera juzgado. Si juzgas favorablemente, seas tú también juzgado. A lo cual el Talmud añade: juzga a todos caritativamente y justifícale lo más que puedas. Un hombre no debe apresurarse para juzgar. Un hombre debe ser lento para juzgar, ya que el que juzga lentamente analiza todo con suma atención. Y ya que el Talmud nos manda a juzgar favorablemente después de 3 cachetadas que le hemos dado al pobre Noah, vamos a tratar entonces de juzgar a Noah favorablemente basado en sus actos. Entonces la pregunta aquí es: ¿cómo es que Noah llegó a embriagarse? ¿Por qué lo primero que le pasó en su mente es sembrar un viñedo? Y yo sé que hay varias explicaciones, pero voy a dar una de las tantas explicaciones que posiblemente tenga relevancia basado en este contexto. Hay una explicación que dice: ¿cuántas generaciones habían pasado desde Adán hasta Noah? 10 generaciones. Noah era la 10ª generación. Entonces, Noah llegó a conocer a Adán, ¿o no? ¿Qué creen ustedes? Casi, pero no. Estuvieron cerquitas. Pero hay un hombre que conoció a Adán y conoció a Noah, y que justamente murió 7 días antes del Mabul. Y ese hombre que murió 7 días antes del Mabul fue Matusalén. Y de hecho dice que fue una de las razones por la cual el pueblo que vivía con Noah no le creyó más aún y no quiso escuchar la advertencia de Noah, porque dice que Noah dijo: en 7 días va a llover, el día 7º va a llover. ¿Y qué pasó? Llegó el día 7º y no llovió. ¿Y qué pasó ahí? Dice que Hashem detuvo el diluvio por la muerte de un tzadik, que justamente ese día del 7º día murió Matusalén, y por eso es de que 7 días se postuló 7 días más como los días de duelo, y hasta el final de cumplir los días de duelo, entonces vino el diluvio. Pero ese hombre conoció a Adán y conoció a Noah. Entonces, si ponemos esto en perspectiva, entonces Noah sabía entonces por qué se introdujo el pecado al mundo, no lo sabía. Podemos deducir que sí lo sabía. Y los Jabim me explican que el fruto que comió Adán y Eva fue justamente el fruto de la vid. Y como es sabido, por donde existe la transgresión, por ese mismo existe la rectificación, se hace la rectificación.
Entonces dice que Noah quiso, juzguémosle favorablemente. Noah quiso entonces, así como se introdujo el Yetzer Hará en el mundo, también Noah quiso rectificar también de una forma lo que hizo Adán. Y entonces es la razón por la cual él plantó un viñedo y lamentablemente no logró su propósito, porque en el afán de rectificar, ¿qué iba a pasar? Dice que él iba a ingerir el fruto de la vid, y cuando él iba a ingerir el fruto de la vid, iba a tener entonces intimidad con su esposa, y de esa relación iba a venir el Mashiach. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el hijo al darse cuenta de eso? Dice que el pecado, por eso es que el castigo fue grave, porque dice que él, cuando se dio cuenta de eso, él castró a su padre. Y al castrarlo a su padre, entonces evitó que el Mashiach iba a venir en el mundo. Y por eso es que el castigo fue gravemente. Y eso es una explicación de varias que dan los Jajamim, y por eso es de que él hizo lo que pasó, y de esa manera estamos juzgando a Noah favorablemente, cumpliendo así las enseñanzas de nuestros sabios. Que la enseñanza de esta noche y que todo lo que hemos aprendido hoy pueda tener impacto y pueda tener un fruto en la vida de cada uno y de nosotros, y que por este mérito Hashem nos libre de catástrofes, y por los méritos y el sehut de esta enseñanza también nos cubra todo y cubra a nuestros hijos. Shabbat Shalom.